distancia entre un punto y un plano. Dice, bueno, esto no necesitaríamos explicarlo. ¿Por qué? Pues que si calculamos la proyección del punto P sobre el plano pi, dices, pues nada, con esa proyección, si calculo esa proyección, calculo ese módulo del vector formado por ambos puntos y ya lo tendría. Esa sería la distancia entre el punto P y el plano pi sub 1. ¿De acuerdo? Dice, bueno, esto ya lo sabemos hacer, sabemos calcular su proyección y por lo tanto sabemos calcular ese vector y sabemos calcular la distancia. Bueno, lo primero que deberíamos haber definido es la distancia de un punto a un plano, porque claro, hemos dado por supuesto que es esta. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos adquirido desde pequeños y dices, es esa. Pero bueno, la distancia entre un punto y un plano también podría ser esta. La distancia entre este punto y este punto. O esta, la distancia entre este punto y este punto. ¿Por qué es esa? Pues justamente por la definición de distancias que ya más o menos tenemos adquirida desde pequeños, y justamente la distancia de un punto a un plano se define como la mínima distancia del punto a cualquiera de los puntos del plano. ¿De acuerdo? La distancia de un punto a un plano se define como la mínima distancia de dicho punto a cualquiera de los puntos del plano. Claro, entonces ya sí que está clarísimo. Justamente esa distancia, esa mínima distancia ocurre cuando esa recta que define la distancia es la recta perpendicular al plano. Por lo tanto, este punto va a ser la proyección. ¿Sí o no? Vale, la cuestión es, si queremos calcular esa distancia, hemos dicho que podríamos hacerlo por proyecciones. Bien, pero podríamos hacerlo de otra manera, que seguramente sea más sencilla, o más sencilla por lo menos con fórmula directa, que a lo mejor verlo no es tan sencillo, pero aplicar la fórmula así. Supongamos que tenemos un punto cualquiera del plano. Vamos a poner este punto Q, este mismo, ya que lo hemos dibujado. Yo podría definir ese vector, el vector QP, ¿de acuerdo? Bien, la cuestión es, ¿cómo con este vector podría calcular yo también esa distancia? No. Bueno, pues fijaros, para que entendamos, supongamos que este es el vector normal al plano, que lo sería también, ¿sí o no? Este es el normal al plano. Tengo este vector QP, tengo este vector normal al plano. ¿Qué relación existe? Y efectivamente, bueno, me está diciendo Pitágoras, pero no vamos a hacer Pitágoras. ¿Qué relación existe entre este vector, esta longitud que quiero calcular, que eso es lo que quiero calcular, y bueno, este vector, el vector normal al plano, y esa longitud que quiero calcular? Bueno, tiene que ver con vectores, no con Pitágoras, claro, porque estamos en el tema de vectores y recta plana. Bueno, pues lo digo directamente. Pues justamente la distancia entre el punto B y el plano pi sub 1 va a coincidir con la proyección del vector, justamente QP, la proyección del vector QP, lo voy a poner aquí, vector QP, se proyectará ¿sobre quién? Sobre el vector normal. Si yo proyecto ese vector sobre el vector normal, efectivamente, cuando yo proyecto sobre el vector normal, ¿qué longitud sale? La que yo quería calcular, justamente, la distancia del punto al plano. Vale, entonces ¿cómo podría hacer eso? Pues simplemente, ¿sabemos calcular la proyección de un punto, de un vector sobre otro? Sí, esa era igual, y la poníamos en valor absoluto, precisamente porque podría proyectar en un sentido o en otro, pero a mí me daba igual, la cuestión es la longitud, que es lo que me importa, porque podría estar en vez de aquí, podría estar en este otro sitio, y entonces el vector proyectaba en sentido contrario, el ángulo podía ser mayor de 90 grados, lo que ya estuvimos comentando en su día, y podía dar negativa. Para evitar eso poníamos valor absoluto. ¿Y eso era igual a qué? A P, al vector PQ por el vector N, producto escalar. ¿Partido de qué? Del vector sobre el que se proyecta. Bueno, pues con eso ya tendría calculada la distancia, sin tener ni siquiera que calcular la proyección. Fijaros, hemos utilizado una de las herramientas, otra vez igual, que ya conocíamos, para justamente calcular lo que me piden. Distancia, en este caso, entre un punto y un plano. Cojo un punto cualquiera, el que me dé la gana del plano, calculo ese vector y hago la proyección de ese vector sobre el normal del plano. Y eso me da la distancia. Pero vamos todavía más allá. Si este fuera el plano, vamos a poner AX más BY más CZ más D igual a 0, ¿de acuerdo? Y este fuera el punto P sub 1, P sub 2 y P sub 3, fijaros, este cálculo
del punto P al plano pi sub 1 va a ser, si yo hiciera este producto escalar, el resultado de este producto escalar va a salir sustituir el punto aquí en el plano. El cálculo este cálculo va a salir el resultado de sustituir este punto en el plano. Y entonces el cálculo sería valor absoluto de ¿qué? De P sub 1 por X más, sería A por P sub 1 más B por P sub 2 más C por P sub 3 más D en valor absoluto partido de ¿qué? Eso es lógico, del vector normal. ¿Y cuál es el vector normal? A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. El vector normal es ABC, pues su módulo A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Eso se ve clarísimo. Lo que no se ve tan claro es que justamente este producto escalar de un punto del plano por P, el punto del plano con P, y su producto escalar por N, den esto. Que no nos vamos a entretener en ello, pero da. Justamente. Y esa sería la fórmula. Si quiero calcular la distancia, fijaros lo rápido que sería esto, si solo me pidieran calcular la distancia del punto al plano. Sería sustituir el punto en el plano automático y dividirlo entre el módulo de su vector normal. Acabado. Esa sería la distancia del punto a un plano. Vamos a hacer un ejemplo rápido, para que entendamos. Imaginaros que el punto ahora es el punto 1, menos 1, 0, ¿vale? Y lo quiero calcular la distancia de ese punto al plano. 2 menos i más 2, 1. Bueno, pues nada. Distancia de ese punto a ese plano. Lo dicho, imaginaros que ahora tenéis que calcular la proyección, tenéis que calcular el vector, tenéis que calcular el módulo automático. Yo no lo haría. Y ahí está un poco lo que estamos diciendo. ¿Poder? Puedes. A las malas, si no te acuerdas de la fórmula, la aplicas. Bien. O sea, si no te acuerdas de la fórmula, lo haces. Pero si me acuerdo de la fórmula, vamos, y me piden la distancia sin pedirme la proyección, porque hay veces que te pide, calcula la proyección de P sobre el plano y después calcula su distancia. Dices, hombre, fijaros lo que os digo. Si incluso hubiese calculado la proyección en el apartado A, yo calcularía la distancia con la fórmula. Porque lo mismo me he equivocado a la hora de calcular la proyección y entonces tengo mal la proyección y la distancia. ¿Entendéis o no? Con la fórmula tienes pocas opciones de equivocarte. Porque simplemente ahora sería, si quiero calcular la distancia de ese punto a este plano sería valor absoluto, 2 por 1, 2. Bueno, lo voy a poner 2 por 1 menos, sustituir i por menos, en este caso por menos 1, la de i. Sustituir z por 0. Más 1 en valor absoluto partido de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y ya tengo la distancia. Esa sería la distancia. O sea, vamos, que lo que os digo, aunque en un primer apartado me dijeran calcula la proyección, yo la calculo, pero en el segundo apartado si me dicen calcula la distancia, yo la hago con la fórmula, porque tengo muchas menos